Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a estar cubriendo los versículos que continúan de Hebreos capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo los primeros versos del 1 al 4, y estuvimos viendo principalmente, o quizás a modo de resumen, los primeros, eh, como el autor de los Hebreos comienza su sermón estableciendo la supremacía de Cristo. Es la intención, recuerda que estuvimos hablando de esto, la intención del autor, poder demostrar a su audiencia, a los hebreos, a los judíos, convertidos al cristianismo en esa primera etapa de la iglesia, a demostrar o convencer o transmitir a esa audiencia cómo Cristo es, es supremo, es supremo, y de manera particular cómo Cristo está por encima de los ángeles, y de toda criatura. Vimos cómo se afirmó que el Hijo era el resplandor de la gloria de Dios, y cómo a la vez el Hijo sustenta todas las cosas creadas por medio de él, las cosas creadas por medio del versículo 3. Entonces, en la perícopa que nos ocupa hoy, que son los versos del 5 al 14, el apóstol pasa a demostrar, y yo me refiero al apóstol porque estoy pensando, recuerden, en Pablo como un posible autor de esta carta o de este sermón, eh, y por eso a veces me voy a referir en esos términos, ¿ok? En la perícopa de hoy vamos a ver cómo Pablo pasa a demostrar mediante 7 citas del Antiguo Testamento que el Hijo ha heredado un nombre más excelente que los ángeles. ¿Ok? Lo que nos ayuda a ver de alguna manera la superioridad del Hijo sobre los ángeles y sobre cualquier otro ser creado. Entonces, una primera cosa que quiero poner ante ustedes es cuán importante resulta la conexión entre el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la etapa en que vivimos nosotros, y el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, es decir, no podemos llegar a una conclusión sólida y hasta correcta acerca de quién es Cristo y acerca de la naturaleza propia de Cristo si nosotros no miramos al Antiguo Testamento y procuramos ver desde el Antiguo Testamento cómo ya Dios estaba revelando progresivamente. Recuerda que eso hablamos en la clase anterior. Dios revelando progresivamente su plan redentor y profetizando desde el pasado acerca de Cristo para poder entender la magnitud, eh, y toda la profundidad hasta donde nos sea posible de la naturaleza de Cristo. Tenemos invariablemente que mirar al Antiguo Testamento. Y por eso es relevante como aquí en Hebreos justamente se comienza esta carta, este sermón, haciendo un anclaje sólido desde el Antiguo Testamento para demostrar la naturaleza de Cristo profetizada ya en el Antiguo Testamento, que hoy nos ayuda a nosotros a concluir que Cristo es en ciertamente un nombre, tiene un nombre más excelente, ¿verdad? Tiene la supremacía absoluta, sin lugar a dudas, que es de lo que trata estos versículos del 5 al 14, la supremacía absoluta del Hijo de Dios, de Cristo el Mesías, el ungido. Entonces, yo creo que es saludable poder mirar, ¿no? Mirar desde esta perspectiva. Aquí el autor de los Hebreos establece la supremacía de Jesucristo, afirmando que Él es el resplandor de la gloria de Dios y quien sustenta todas las cosas. Esto fue lo que vimos la semana pasada, y como también vimos esta premisa forma parte del corazón del credo niceno que nosotros confesamos todos los domingos, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver cómo a través de estas 7 citas del Antiguo Testamento se revela a Cristo como un nombre más excelente, como un nombre más excelente. Ah, ok. En primer lugar, nos dice o miramos ahí en el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. So, aquí vemos el primer argumento que hallamos en Hebreos, en estos versículos, en lo cual se está poniendo sobre la mesa la relación paternal de Dios con Cristo, con el Hijo. Ujú. Vamos a ver qué implicación tiene eso. Claro que tiene una enorme implicación cuando se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y justamente el autor va a decir, Pablo va a decir, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. Es una pregunta, o dos preguntas más bien, son dos preguntas retóricas, definitivamente, que la respuesta que se espera de esas dos preguntas es una respuesta negativa. Es decir, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo seré al padre y él será mi hijo? Pues a ninguno, a nadie Dios le dijo jamás esas palabras. Eso es lo que quiere acentuar el autor. El punto, por supuesto, lo que quiere resaltar es este. Aunque los ángeles pueden ser llamados, y de hecho lo hallamos en el Antiguo Testamento, en Job capítulo 1, verso 6, se menciona a los ángeles como hijos de Dios, pero en un sentido bien general. A ningún ángel se le ha dado el estatus de hijo unigénito de Dios. Entonces, cuando hallamos esa expresión de hijo de Dios con relación a los ángeles del Antiguo Testamento, siempre es en un contexto bien general, bien amplio. Pero cuando se refiere a Jesucristo, de aún desde el Antiguo Testamento, se refiere a él en términos mucho más sólidos, a, revelando o por lo menos describiendo esta paternidad del Padre hacia el Hijo como el Hijo unigénito, you know? Como el Hijo unigénito. Salmo 2:7 es justamente la primera cita en donde va a tomar Pablo para referirse a esta paternidad de Dios sobre Cristo. Salmo 2:7, que allí dice, permíteme, voy a cambiar aquí de pantalla, voy a venir a la Biblia, aunque tal vez tú la tienes ahí a la mano. Salmo 2:7, y voy a ampliar aquí ok, dice el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ajá, mi hijo eres tú, yo te engendré. Entonces, la frase, mi hijo, ya de por sí es una frase sumamente reveladora que describe a Cristo único, único en su naturaleza. Pero hay otra frase ahí que la usa Pablo también y que tenemos que ponerle atención. Y digo yo que tenemos que poner atención porque es una frase que históricamente ciertas corrientes heréticas han usado para procurar o pretender desacreditar a Cristo, la naturaleza divina de Cristo, y poner a Cristo como en un estatus de inferior,
en categoría al Padre, puesto que textos como este, Salmo 2:7, que es un salmo mesiánico, porque tiene muchos matices proféticos con relación al Mesías, pues a Cristo, por supuesto, pues usan este tipo de frase: yo te engendré hoy, para demostrar de que Cristo es inferior al Padre, porque el Padre lo engendró y por tanto hubo un tiempo en que Cristo no existía. Ese tiempo, según plantean estas corrientes heréticas, fue el tiempo en que Cristo aún no había sido engendrado. ¿Ah? Porque el texto dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, lo que debemos prestar atención en frases como esta es que la frase te he engendrado hoy no indica el comienzo de la existencia física, ¿ok? Sino que es una confirmación, no se refiere al momento en que Jesús comenzó a existir. Eso es lo que diría Arrio, los arrianos del siglo tercero, siglo cuarto en adelante. Eso es lo que dirían ciertas corrientes heréticas hoy en día, pero no es lo que implica el texto cuando tú exploras, ¿no? En el sentido sólido del texto, en el idioma escrito. Yo te he engendrado hoy no se refiere a al momento en que Jesús comenzó a existir, sino está haciendo alusión a una afirmación de su identidad eterna, su reconocimiento oficial por parte del Padre, como que el Hijo es heredero real en en su misión redentora, que eventualmente concluyó con su entronización de vuelta al cielo cuando Cristo ascendió a los cielos, vimos la semana pasada, y le fue dada toda autoridad, ¿verdad? Se sentó a la diestra del Padre y le fue dado toda autoridad. Ese tipo de frases: sentado a la diestra del Padre, toda autoridad, engendrado hoy, revelan la naturaleza de Cristo, que no es una naturaleza común, no es ni siquiera como los ángeles, que es lo que Pablo está queriendo argumentar aquí, sino que tiene un estatus superior debido a su naturaleza divina que comparte con el Padre. Yo te he engendrado hoy es esta expresión, ¿verdad? Que pudiera tender a confundir, sin embargo, debemos tener claro. Y para esto yo voy a tratar de darle algunos aspectos sobre esa frase que implican y que nos van a ayudar a entender un poco su significado. Te he engendrado hoy. Ajá. En primer lugar, ya dije, no es una declaración de parentesco físico, no es una declaración mucho menos de adopción, como también han existido corrientes heréticas que plantean que Dios adoptó a Cristo, al judío de Nazaret, para cumplir la misión redentora. No, esto no implica una declaración ni de parentesco físico, ni de adopción, sino al contrario, es una confirmación de la identidad eterna del Hijo, de la identidad, de la naturaleza de Cristo como único Dios. Las fuentes que cuando tú exploras en la fuente de este texto, se muestra que el Hijo comparte la misma gloria y sustancia del Padre. Esas son las implicaciones más profundas a donde apuntan la frase: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. So, Dios está afirmando que Cristo, el Hijo, aquel que se ha encarnado para redimir al hombre y que después fue glorificado nuevamente a su diestra, el Hijo comparte la misma gloria y sustancia del Padre, de aquella fuente, si se permite decir, de aquella fuente de la cual el Hijo procede, comparte, comparte esencia, gloria, sustancia, la misma que el Padre. Por tanto, esa expresión es una afirmación de su identidad eterna como Dios, como Dios, al ser hijo, al ser identificado como hijo de Dios, como una fórmula legal de un padre que reconoce a un varón como su hijo y heredero legítimo. También cuando se dice mi hijo eres tú, Dios está nombrando a Jesús como poseedor de un nombre más excelente que el de los ángeles, porque lo está constituyendo legítimamente como heredero de Dios, como poseedor de todo lo que el Padre posee. Ajá. Lo que es del Padre, ahora el Padre confirma que le pertenece también al Hijo, porque es su Hijo, aquel que procede, que el Padre ha engendrado, ha engendrado. Um, el término cuando afirma hoy, te he engendrado hoy, se está refiriendo específicamente al momento de la encarnación. Recuerden que que en Salmos capítulo 2 se da esta palabra profética. Todo pareciera que es en el contexto davídico, que es a David a quien el padre le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero definitivamente hay una evidencia mesiánica que no es propiamente para David a quien se le da esa palabra, sino para aquel hijo de David, aquel descendiente de David, el cual heredaría su trono y su trono no tendría fin, conforme a la promesa que Dios había dado a Samuel en el libro de Samuel a David. Entonces, ese Salmo capítulo 2, verso 7 está directamente apuntando al hijo de David, a Cristo el Mesías, ¿verdad? Y por supuesto, cuando Dios está argumentando, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tiene la connotación ese hoy del momento en el que el hijo entra en el mundo. Del momento en que el Hijo entra en el mundo. Y por supuesto, ese hoy no se limita, no lo podemos ver, hermano, como un hoy en tiempo y espacio. Bueno, en la noche del 25, del 24 de diciembre, 25 de diciembre, el día 25 de diciembre, cuando Cristo nació, ese fue el día que el Padre lo engendró. Bueno, en primera sabemos que no necesariamente nació el 25 de diciembre, que la fecha es una fecha desconocida. Solo estoy haciendo esto como tomando esa fecha como punto de referencia para decir que ese hoy no se refiere a tiempo y espacio, sino que es una alusión a esa entrada de Cristo en el mundo cuando se encarnó, pero también trasciende ese tiempo, incluye también la entronización de Cristo cuando terminó su plan redentor y ascendió a los cielos y fue entronizado a la diestra del Padre, y se le ordena en consecuencia a los ángeles que le adoren, que de eso vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, eh, Pregunta.
Sí, sí, Esto, Alfonso. claro que lo creemos y lo confesamos, pero si yo estoy hablándole a una persona y me está preguntando, yo tengo que explicarle que cuando dice hoy no está hablando de tiempo y espacio. No sé, me parece con mucha gimnasia mental toda la explicación. No sé si hay como alguna otra base que uno pueda utilizar para decir que cuando él está diciendo aquí hoy no se refiere a tiempo y espacio, porque para mí es Ajá, súper claro que hoy es tiempo y espacio. claro. El punto, Daniel, es que la pregunta sería si el hoy significa tiempo y espacio, ¿cuándo es ese hoy? Entonces, ¿cuándo fue ese hoy? Pero ojo, ese hoy está en un tiempo presente, no está en un tiempo pasado. Esa expresión, y aquí vamos ahora a entender, quizás esto ayude, vamos a entender el siguiente principio hermenéutico para interpretar la Biblia. Los diferentes géneros literarios de la escritura no se interpretan de la misma manera. Tú no, una persona, es decir, cuando tú vas a interpretar la Biblia, tú tienes que tener en primer lugar claro cuál es el género literario que tú estás leyendo para en base a eso tener cierto entendimiento de cuáles son las reglas hermenéuticas, es decir, las reglas de interpretación de la Biblia para ese tipo de género literario, ¿verdad? Porque no se puede interpretar un género literario de, por ejemplo, vamos a hablar de narrativa, donde este tipo de expresión sí lo procuraríamos entender como tú estás procurando entenderlo, que es la manera narrativa, simple, llana, un discurso, ¿verdad? Eh, un libro histórico, por ejemplo. Ahora, cuando tú estás leyendo un salmo, ya eso no es narrativa, ya eso es poesía, ya eso es sabiduría, y tanto poesía como sabiduría tienen otra manera, vamos a llamarle así, otra técnica para poder interpretarlo. Si vamos a ponerle a eso que dentro del libro de Salmo, que es un libro de sabiduría, de poesía, si dentro de ese libro tenemos este tipo eh, de, de expresiones o de porciones bíblicas que son proféticas, pues eso te tiene que dar al estudio, cuando tú estás leyendo e interpretando bien, te tiene que dar a ti la claridad de decir, ah, no, espérate, esto está en un libro de sabiduría, pero esto es profecía, porque definitivamente Salmos capítulo 2 es un salmo, por eso se llama un salmo mesiánico que se está refiriendo al Mesías futuro. Entonces, al ser profecía, tú no puedes interpretar la profecía como mismo tú interpretas la narrativa. Ajá. Entonces, cuando tú, por ejemplo, cuando tú vas a leer Apocalipsis, que es un libro clásico, profético, escatológico, que tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Tú no puedes interpretar Apocalipsis al pie como narrativa. Bueno, eso lo hacen ciertas corrientes eh, de pensamiento, pero de una manera para hacer una exégesis responsable, se entiende por los eruditos históricamente que tú no puedes interpretar Apocalipsis de una manera literal, porque es profecía. Esta porción del Salmo 2 y esta expresión particular y otras que vamos a ver esta noche, a las que Pablo hace alusión, porque ya dije que Pablo va a usar 6 porciones del Antiguo Testamento en los Salmos para hablar, demostrar que esas palabras proféticas que se hablaron en el libro de sabiduría de Salmos en el pasado,
tenían como punto final o de cumplimiento a Jesucristo. Ahora, para llegar a esa conclusión, no se trata de hacer gimnasia mental. Se trata de entender que ese tipo de expresiones proféticas no están diseñadas para interpretarse literalmente, sino simbólicamente y en el contexto de lo que sobre ese tema Dios revela en toda la escritura. Te pongo un ejemplo. En el credo niceno, compuesto por los padres de la iglesia, como sabemos, en los concilios primero y segundo, nosotros confesamos todos los domingos. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Sin embargo, aquí está diciendo el texto, mi hijo eres tú, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy. Déjenme buscar un momentico aquí. Aquí está. Aquí está diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ya en lo que es el credo niceno, que viene a ser ya como decir la teología, la cristología, la teología cristiana hecha a picadillo y puesta ya procesada y puesta ya correctamente delante de nosotros, va a dar la perspectiva correcta. Jesucristo igual al Padre, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Entonces, si tú vas a interpretar este pasaje de Hebreos capítulo 5, si tú lo vas a interpretar simple y llanamente, tú vas a tener problemas. Y no solo con este pasaje, con muchos otros pasajes de la Escritura se va a tener problemas. ¿Por qué? Porque pasajes como estos hay que entender el género literario en el que están escritos. Y no se trata de gimnasia mental. Se trata, vuelvo a punto, de que cada género tiene su propia técnica. Y por eso, y aquí hago un paréntesis, por eso hemos dicho siempre, o hace mucho tiempo lo venimos diciendo, que la escritura sí, no es para abrirla, leerla y entenderla y punto. No, no funciona así. Ciertamente a una persona, como tú mencionas, que ahora tú le vas a hablar de este texto, eh, tú no puedes sentarte y pretender, tomándote un café en dos palabras, en un Starbucks, explicarle un pasaje como este. Porque no es la idea, porque está escrito con una profundidad que amerita que te sientes y hagamos esto que estamos haciendo. Porque esa es la verdad de Dios, que a veces es profunda, difícil no, sí, difícil, trabajo, implica trabajo para poder escarbar y sacar y arribar a las conclusiones correctas, a las conclusiones correctas. Hay otros textos en la escritura que tú te puedes sentar en un Starbucks con un amigo y compartirle otros textos de la escritura que están claritas como el agua, clarito como el agua, que no tienes que darle mucha explicación. Pero hay otros, y aquí estamos entrando en algo profundo, quizás cuando a veces no lo hemos leído con la suficiente profundidad que amerita, pero estamos entrando en algo profundo que no se responde, que no se le explica a una persona de una manera superficial. No se puede. Esa es la palabra de Dios que contiene mucha enseñanza como esta, que son profundas. Entonces, si acaso alguno de ustedes, como Daniel, sienten mientras avanzamos en el estudio como que esto está duro para irlo digiriendo, sí, hermano, es duro porque estamos arando en una tierra que para nosotros no es familiar. Estamos entrando en verdades que requieren no que requieren que para interpretarla y entenderla no basta simple y llanamente con leer lo que está ahí delante de nuestros ojos. Y menos nosotros 2000 años después de que se escribió esto, aquí en América. Entonces,
necesitamos, y es lo que pretendemos con el estudio bíblico, necesitamos ir un poco que deshojando la cebolla, quitándole capa tras capa, y a veces nos va a costar para poder verlo. Y si no lo ves, órale a Dios y que te ayude, el Espíritu Santo que nos ayuda a verlo, porque ciertamente hay verdades como esta que requieren trabajo, que no se concluye, porque este punto particular, este verso particular que estamos viendo nosotros, por eso, por qué tenemos un arrio, Daniel y hermanos? ¿Por qué tenemos un arrio en la historia? ¿Por qué tenemos a un Charles T. Russell, quien retomó la herejía de Arrio? ¿Por qué tenemos a los eh, a estos hermanos también, o a estas personas también que niegan la Adventista. divinidad de Cristo y del Espíritu Santo y se limitan a ver al Padre como el único Dios, y nada más? ¿Por qué tenemos a esas personas? Precisamente porque cuando se llega a pasajes como estos, se choca, se tropieza y se tropieza y no se tienen en cuenta, todo, toda la perspectiva de la escritura sobre ese tema y, by the way, cómo poderlo interpretar de manera correcta. La expresión mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, si la interpretas simple y literalmente, puedes avanzar hacia la iglesia de los testigos de Jehová, porque ellos lo van a interpretar simple y literalmente. Pero eso es un error. Como mismo es un error interpretar muchos de los pasajes de Apocalipsis y de profecía simple y literalmente. De hecho, ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen con pasajes de la Escritura, 144,000 que van a ser salvos y nada más y nadie más. Entonces Cristo murió solo por 144,000 y nadie más. No, ellos sí hacen gimnasia mental para decir que 144,000 van por un lado, pero los otros lo sacan de abajo de la manga, los otros salvos. Entonces, en pasajes que requieren técnica, la dinámica correcta para interpretarlo, ellos lo emplean, y aquí en pasajes que debieran ser consistentes con esas técnicas, no lo emplean y de ahí sacan su doctrina y que es herejía, por supuesto. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir ahora Sí, esta última parte, sí, sí. Muchas gracias, pero, la explicación ayudó mucho. pero esa es la idea. Así que vuelvo a decir, y perdónenme, no es matraca mía. Va a ser difícil algunas cosas las que vamos a compartir, y yo sé que siempre el tiempo conspira y por eso yo a veces voy a ir un poquito rápido, pero como Daniel ahora, no me tengan reparo en levantar la mano y preguntar, y hasta donde me sea a mí posible te voy a responder, pero entiendan que estamos entrando en un terreno mm, difícil, teológicamente hablando, que requiere trabajo, que requiere sudor, porque son pasajes como estos que en verdad necesitan trabajo para llegar a su interpretación correcta, y siempre la interpretación correcta a la que uno llega, ya llegaste a esa interpretación. Bueno, esa interpretación ahora a la que yo llegué, tengo que ver cómo lo ha visto la iglesia desde la antigüedad. Guarda relación con lo que con la conclusión a la que yo llegué. Ah, estoy bien. No, la conclusión a la que llegué es diferente a lo que la iglesia ha creído sobre ese pasaje por 2000 años. Yo te animo a que, a pesar de todo el trabajo que hayas podido pasar, rompe el trabajo, no sirvió, vuelve a hacer el trabajo de exégesis, porque debe haber una concordancia entre lo que la iglesia ha creído históricamente y lo que nosotros hoy a las conclusiones que nosotros hoy llegamos del estudio bíblico. Así que son cosas que tenemos que tener en mente. Sí, Betsy, adelante.
Sí, yo lo que veo en este sermón a los hebreos es esta persona sabia, guiada por el Espíritu Santo, diciéndote qué es lo que estaba diciendo Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se Amén. para en porque esa gente, él está hablándole a los hebreos, por supuesto, gente que conocían estos salmos, que se los sabían de memoria, que estaban esperando el Mesías, y ahora este hombre, Pablo, le está diciendo, él ya llegó, él está diciendo que fue engendrado desde la eternidad y ahora lo podemos ver cuando se hace hombre, cuando es encarnado en la Virgen. Entonces, yo veo que eh, que está dando el sermón le está hablando a los hebreos. Esta es la revelación de Dios. Amén. Y está cogiendo estos textos que son apocalípticos y le está diciendo, ya esto está. No Entonces, lo que apocalíptico, sino más bien sí, estaban dándole que iban a escatológicos, venir, ajá, que iba a venir. Entonces escatológicos, él le sí. está diciendo, esta es la luz, aquí está, es él. Y este salmo, David estaba hablando de él, no de él mismo, porque la gente Claro. cuando leen este salmo, está hablando de David. No, 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 es que está Betsy, hablando de Dios. perdóname, porque me viene ahora a la mente algo que dices y que ayuda un poco a complementar lo que yo estaba diciendo también. Recuerden conmigo, como hemos hablado, que para uno poder llegar a una interpretación correcta de un pasaje en el Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, tenemos que mirarlo a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto es Ujú, lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es justamente eso. El Nuevo Testamento está mirando a lo que se escribió 1000 años ujú, antes para poder explicar qué es lo que significó aquello que se escribió mil ujú, años antes. ujú, Entonces es justamente Pablo quien está diciéndonos a nosotros que aquello que escribió David en el Salmo 2 era con relación a Cristo. David ni lo sabía, ujú, David ni lo sabía. Los que vivieron en la generación de David y futuras generaciones ni lo sabían. Poco a poco, a medida que la revelación fue avanzando, fueron empezando quizás a tener alguna idea de que, esto, espérate, esto no tiene que ver con David, esto tiene que ver. Y aquí en el Nuevo Testamento, con la venida, con la encarnación, la muerte, la resurrección y entronización de Cristo en los cielos, la ascensión del Señor a los cielos a la diestra del Padre, es que ahora la iglesia puede decir con plena certeza, espérate, aquellas palabras que hallamos acá en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se le está diciendo, eso es con relación a Cristo, el Hijo de Dios, quien vendría al mundo a redimirnos de nuestros pecados y ascendería a los cielos. Entonces, espérate, el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, nuestro Salvador, no es solamente el hijo de José y María allá de Palestina. Él es el Hijo de Dios, engendrado por Dios, aquel que comparte la naturaleza y la esencia divina. Y vimos ya en los versículos anteriores que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es el que creó y sustenta todo lo creado. Espérate. Entonces, Jesucristo el Salvador, el que nosotros conocemos hoy, el que murió hace unos años atrás en Palestina, diría Pablo en su momento, este es el superior, supremo a todo lo comparable, a todo lo que existe, a todos los ángeles que pudieran ser los seres más sublimes que pudieran encontrarse en el mundo espiritual. Entonces, es el mismo Pablo, es el mismo Nuevo Testamento el que nos está ayudando a entender, ¿verdad? Verdades que están ahí en la escritura, que estaban por siglos en la escritura, y ahora se le da el sentido completo. Sí, Angélica, adelante. Sí, yo en lo que usted y lo que Betsy menciona desde el Génesis, de hecho, viendo el punto de vista de que Dios engendró, y eso refiriéndose a la encarnación, la preexistencia de Cristo viene desde el mismo momento de la creación, cuando Él dice, hagamos, y el Exacto. judío
entendía que había más de una persona, si fuéramos a hablar del plural, ¿no? Y después en 3:15 ya hace una alusión a que hay definitivamente una promesa de redención. Entonces, no solo en David, sino cuando él le dicen engendrado, te engendré hoy, ya desde la preexistencia del mundo, desde la misma creación, ya había no uno, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya por lo menos estaban hablando de uno, dos o tres. Entonces yo creo que en eso que usted siempre nos ha enseñado, de que siempre miremos el Antiguo Testamento, pero veamos a Cristo desde el principio. Ahí cuando habla de engendrar, a nosotros, claro, es bien injusto juzgar judíos, porque siempre el mismo Señor les decía, Dios uno es, ¿verdad? Jehová Dios Exacto, uno es. exactamente. Pero cuando uno ve cómo Dios iba a cumplir esa promesa de redención, Dios es Dios, Dios la cumplió. Claro, veladamente le estaba diciendo algo que nosotros ahora lo vemos claro gracias a un Pablo que nos explica en Exactamente, hebreo, pero ellos no exactamente. lo podían ver, a nosotros a veces se nos olvida. Pero cuando uno mira Y desde el Génesis, que él le ah, dice, hagamos claramente, usted lo busque en hebreo, usted lo busque en griego, usted no lo sí, 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 busque en está claro, cualquier está idioma, claro, está era claro. plural. Pero Y nosotros entender, más fácil exacto, verlo como que en sí, mi singular. hermana, exactamente. Y digo yo también, adición a eso, entender que Dios se comunica con nosotros a través de nuestras propias expresiones, de nuestro propio lenguaje, ¿verdad? Entonces, mucha de la revelación o de la comunicación de Dios hacia nosotros, muchas veces Dios utiliza un lenguaje que para nosotros es entendible y que de alguna manera alcanza a describir un poco lo que Dios quiere decir. Porque si Dios no fuera a hablar a nosotros en un En lenguaje el idioma celestial, ¿cómo lo netamente, entendemos? netamente espiritual, sublime, divino, pues todos nos quedaríamos perdidos. Digo, yo creo por fe que es una trinidad, pero yo no lo entiendo. Claro, claro. Yo, Pero, por o sea, ejemplo, yo lo me creo, pero refiero yo no. a esta expresión, por ejemplo, cuando él dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, él está hablando en términos que humanamente nosotros podemos entender. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de un hijo que es engendrado? Bueno, estamos hablando de que este muchacho que está aquí, en primer lugar, es mi hijo, posee mi naturaleza, posee mi esencia humana, posee mi ADN, es mi hijo, pero también es mi heredero legítimo. Él es el propietario de todo lo que yo tengo. Ajá. Entonces, Dios utiliza un lenguaje que para nosotros es entendible para procurar comunicarnos verdades que están más allá de ese lenguaje, como es el caso. ¿Quiere decir que Dios engendró a Jesucristo en un momento puntual de la historia? No, no es lo que él está queriendo decir. Es lo que está denotando, ya dijimos, no es el tiempo y el espacio en el que él engendró a Cristo, sino lo que está denotando es que Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, proviene de él, del seno del Padre. Comparte la esencia y atributos del Padre. Es el heredero por naturaleza y por tanto dueño, señor y controlador y gobernador de toda la creación del Padre. Ujú. Eso es lo que el Padre está, lo que Dios está queriendo transmitir, no necesariamente el hecho de que lo tuvo en un momento puntual, lo engendró, algo así. En resumen, hermanos, sobre este interesante versículo 5, no se refiere a que el hijo haya comenzado a ser hijo en un día específico, sino más bien es una proclamación pública de su soberanía y de su naturaleza, de su divinidad.
Y es una proclamación pública que Dios el Padre hizo en el momento en el que envió al Hijo a cumplir el plan redentor. Porque, ojo, ¿recuerdan ustedes dónde hay palabras parecidas a estas en la vida y en el ministerio de Jesucristo? Cuando Él es bautizado, Exactamente, cuando Él está en la en transfiguración, su bautismo. Mi hijo eres tú. Cuando Jesús es bautizado, el Padre expresa. La pregunta, ¿por qué lo expresa ahí? ¿Por qué no lo expresó en Belén cuando nació? Bueno, en Belén hubo otras clases de expresiones angelicales. Recuerdan ustedes, cuando el Hijo nació. Pero en el Jordán, el Hijo está empezando el plan redentor propiamente, ¿verdad? Propiamente ya está iniciando los 3 últimos años de su vida, de su ministerio terrenal, y ahí el Padre pues ratifica, reafirma públicamente la naturaleza de ese Salvador. Mi hijo eres tú, en quien tengo complacencia. Dice también, ¿dónde más? Ya cuando Jesús está en la recta final de su ministerio, en el monte de la transfiguración, nuevamente el Padre tiene esta misma expresión. Mi hijo eres tú, a él oíd, a él escuchar. Entonces, cuando el Padre ratifica, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, en quien tengo complacencia, mi hijo eres tú, a él escuchar, son proclamas que Dios en su misericordia hizo públicamente para reafirmar la naturaleza de ese Salvador. Es hijo, posee naturaleza y esencia similar a la de su padre. Ajá. Posee soberanía y poder similar a la de su padre porque proviene de su padre, del seno del padre. Entonces, todo esto es lo que está detrás de esta expresión que busca justamente realzar la naturaleza del Hijo, realzar la naturaleza del Hijo. Ajá. Bueno, avanzamos entonces a los versos 6 y 7. 6 y 7, donde dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, entonces nota aquí como Pablo usa ahora este término, primogénito. Y vamos a profundizar en él. Esto está interesante. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, como les dije, el término primogénito, déjenme ponerle la diapositiva que sea a ustedes les gusta. Bueno, esto ya, ajá. El término primogénito necesitamos mirarlo de cerca, porque en la escritura se usa al menos en dos sentidos específicos. Cuando leemos la Biblia, número uno, cuando leemos la escritura, hallamos que a veces en el contexto se habla de personas y animales domésticos, es decir, el primogénito de una familia, el primogénito de un animal, de un cabrito, de una cabrita o de un becerro. Ahora, ese es en un sentido que se usa el término primogénito, pero otro sentido también en el contexto se usa para referirse a un título mesiánico. Cuando se habla el término primogénito, claramente, por supuesto, este es el segundo sentido que se usa aquí, el término prototokos. Prototokos
primogénito. Es decir, primogénito aquí no se refiere simplemente a un orden de nacimiento cronológico, que por cierto, y permítanme hacer una salvedad aquí, ni siquiera cuando se trata de personas o animales, el término primogénito no se refiere a primero, a un orden de nacimiento cronológico, como que este fue el primero que nació, de otros que vienen después. En el idioma nuestro, ese es el sentido más básico de primogénito. Bueno, si se habla de que este es el primogénito de mis hijos, quiere decir que es el primero, pero después vinieron otros, ¿verdad? Sin embargo, en el hebreo y en la cultura hebrea judía, no es el sentido. No es el sentido. En la cultura hebrea, prototocos implica más bien alguien que recibe una autoridad, que recibe el peso del estatus como el hijo nacido primero. Ajá, como el hijo nacido primero. En este caso particular, dijimos que el término primogénito se describe no el orden de nacimiento cronológico, sino más bien un título mesiánico. Primogénito se está refiriendo a Cristo como el Mesías, título mesiánico que revela su estatus como hijo de Dios primogénito y como autoridad suprema, porque eso es lo que ocurre en el sentido de un primogénito. Primogénito es aquel que recibe tanto el estatus de primer hijo del primero, pero también como estatus de autoridad suprema como el hijo. Por ejemplo, podemos ver el uso de este término primogénito en un contexto mesiánico en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos dice que Jesucristo, déjenme buscarlo por favor en la Biblia. Colosenses 1:15 nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ajá. Ahora, aquí en este sentido, el término primogénito, por supuesto que no se está usando en un sentido doméstico, sino mesiánico. Lo que significa, lo que puede interpretarse como que Jesucristo es aquel que tiene existencia antes de toda la creación, primogénito de toda la creación, que tiene existencia antes de toda la creación y que es superior a toda la creación. Y eso es justamente lo que Pablo está queriendo ratificar aquí, en Lo Hebreos aclara en el versículo de capítulo abajo, 6. porque por él fueron creadas todas las cosas. Exactamente, dice Colosenses. Y yo, otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, y esto lo está diciendo Pablo, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿verdad? Ahora, sí, y yo entiendo que el término primogénito es importante también abordarlo, y lo trataremos de hacer ahora, por un momentico. El término primogénito parte de Salmo o evoca el Salmo 89:27, donde Dios designa al Mesías como su primogénito. Salmo 89:27. Dice Dios, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra.
lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Un salmo, un texto netamente mesiánico, sin lugar a duda. Y aquí Pablo, pues por supuesto, está conectando cuando dice que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, ¿verdad? Entonces, es un título mesiánico, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en este sentido, es el sentido que se le está dando a Jesucristo aquí en Hebreos. Él es cabeza de todo lo demás que puedan ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Dios puede tener muchos hijos. Primogénito Jesucristo. Y a decir verdad, todos los que puedan ser considerados hijos de Dios, solo lo pueden ser considerados en virtud de su unión con Cristo a través de la fe. Porque Cristo es su unigénito primogénito. Y primogénito no porque Dios tiene después muchos hijos más, sino porque denota autoridad, denota su naturaleza y en este caso su conexión mesiánica, como el Mesías, que sería identificado como primogénito. El título de primogénito lo distingue como heredero único y superior de todo lo que pertenece al Padre. Cumplimiento a la promesa mesiánica que ya vimos de el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo 2 es el salmo netamente mesiánico. ¿A quién le está diciendo eso Dios? ¿A David? No, está refiriéndose a su primogénito, su heredero único y supremo, el Mesías. Por cierto que esto no te lo está diciendo a ti, aunque yo sé que este tipo de texto nos encantaría que Dios nos lo dijera a nosotros. Eso es una promesa para mí, que yo la Y he sacaba mucho de visto y he escuchado a lo largo de mi historia cristiana a muchos hermanos bien intencionados gritar al cielo reclamando este tipo de promesas. Porque tú dices, pídeme y te daré las naciones con fines de la tierra. Yo estoy reclamando aquí, pidiendo que esto es mío y que estas almas son para Cristo y que este pueblo es mío. No, esto es un salmo mesiánico. Aquí se está refiriendo al Mesías, Salmo 2, salmo netamente mesiánico. Y se está refiriendo al Mesías en el sentido de la misión, de la naturaleza de este Salvador, que es primogénito, que es descrito como primogénito, aquel que Dios ha engendrado, dice ahí en Salmo 2, y que ha venido para salvar a toda la humanidad. Ajá. Entonces, el término evoca también, de primogénito, evoca a Cristo como heredero único, como superior. En la sociedad judía, hermanos, los derechos y responsabilidades de ser primogénito resultaban un prestigio y un estatus enorme. Nosotros no entendemos eso, porque en nuestra cultura eso apenas pasa desapercibido, pero no en la cultura hebrea, no en la sociedad judía. Y Dios, recuerden que está hablando en términos netamente hebreos porque le está hablando al pueblo hebreo. Entonces, en la cultura hebrea, el primogénito, ya yo les dije anteriormente que no significa que era el primero de muchos otros, sino significa que este primogénito recibía el doble de la herencia de cualquier otro descendiente en caso de que hubiera. Y eso denota justamente ese peso supremo de herencia. Si tú eras primogénito, tú recibías el doble.
Si tenían más hermanos, recibían solo una parte. Ahora, ¿qué está queriéndose resaltar aquí? No que hay muchos otros después de ti, sino esa supremacía propia de el primogénito, quien recibe una dotación de herencia superior a cualquier otra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú eres mi primogénito. A ti te he engendrado hoy. Tú eres el Mesías Salvador. Pídeme y yo te daré todo a los confines de la tierra. Ahora, Por eso esto se Pablo dice está mucho en la diciendo en Biblia que Jesús contraste oraba. con los ángeles. Recuerden, ubicándonos en el contexto, déjenme ir atrás, de Hebreos, ubicándonos en contexto de Hebreo, esto a Pablo lo está diciendo en contraste con los ángeles que él está queriendo demostrar a través de la escritura cómo Jesucristo es superior. Y en este caso los ángeles son siervos. El Hijo posee herencia, un nombre y una posición superior. Y eso es lo que queremos y debemos ver aquí, la supremacía de Cristo, la excelencia, la exuberancia de Cristo por encima de cualquier otro ser sobre la tierra. Él es engendrado del Padre, primogénito, heredero único y superior. Y por supuesto diferente a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son criaturas. Aquí les llaman espíritus ministradores. En cambio, el primogénito, bueno, vamos a ver más adelante cómo el primogénito es, esto es tremendo, el primogénito es objeto de adoración y objeto de postración ritual por decreto divino. Es decir, nota como dice aquí, verso 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es tremendo, hermano, porque este término, adórenle, vamos a ver, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, hay un contraste entre el verso 6 y el verso 7, entre el primogénito que demanda adoración de todos los ángeles y los ángeles propiamente, que son espíritus, ministros, servidores, sirvientes, a los que se les da la orden, dice Pablo, de que adoren al primogénito. Por tanto, ciertamente es superior. Ahora, decía yo el término que usa Hebreo para ordenar la adoración, es este que está aquí, adórenle. Y si me permiten venir acá, como ya les dije, al léxico, Lounaida, eh, adórenle. Sí, exactamente, pues siempre hay aquí está proskineo, expresar es lo que significa, cómo se entiende esta palabra griega, perdón. Expresar mediante la actitud y posiblemente la posición, la lealtad y el respeto hacia la deidad. Es decir, postrarse en adoración.
inclinarse y adorar. Eso es lo que significa prosquineo. Adórenle. Y repito, porque tiene connotaciones que ahora voy a resaltar. Permítanme abusar de ustedes y repetirlo. Adórenle. Prosquineo significa expresar mediante la actitud de la persona, o en este caso de los ángeles, pero las personas igual, expresar mediante la actitud y posiblemente la posición, es decir, el cuerpo, la dinámica del cuerpo, la posición del cuerpo, expresar la lealtad y el respeto hacia la deidad. Eso es lo que significa en la Biblia básicamente adoración, prosquineo, postrarse en adoración. Se puede traducir más literalmente. Postrarse, el cuerpo, postrarlo en adoración, inclinarse y adorar. Entonces tengan esa imagen porque Pablo dice que eso es lo que Dios está ordenando otra vez cuando introdujo al primogénito en el mundo. Dios dijo, adórenle, prosquineo, inclínense y póstrense todos los ángeles de Dios. Pero si tú si tú te has dado cuenta de lo que estamos hablando, te darás cuenta, va a quedar redundancia, que si Dios mismo está ordenando que el Hijo sea prosquineo, sea adorado, si los ángeles deben adorar al Hijo, entonces el Hijo no es criatura. ¿Por qué? Porque la criatura, dice, por ejemplo, dice San Atanasio, siglo IV, uno de los defensores y peleadores más férreos en defensa de la divinidad de Cristo, dice San Atanasio, porque la criatura, basada en la escritura, por supuesto, la criatura no adora a otra criatura, sino solo a Dios. Si ninguna ser creado, si ningún ser creado puede robarse la adoración que solo Dios amerita, y Dios aquí está ordenando la adoración prosquineo del primogénito de Cristo, el Mesías, entonces Cristo es Dios. Cristo comparte la esencia divina. Por eso es que para Atanasio, por ejemplo, este verso es uno de los que él usaba para demostrar que Cristo era consustancial con el Padre, homoousios con el Padre, tal y como nosotros confesamos todos los domingos en el credo niceno. Consustancial con el Padre, posee la misma sustancia, por tanto, amerita y merece toda nuestra adoración. Para Lutero también este texto sostiene, y cito, aquel que es adorado por los ángeles es el mismo que se ha dado por nosotros, dice Lutero. En otras palabras, el Dios que recibe adoración es el mismo que se entrega en la cruz y, ojo, que se nos da en los sacramentos. Y es esta correcta conexión justamente que Lutero resalta la que conduce a la siguiente lógica. Número uno, los ángeles adoran a Cristo. Por tanto, Cristo es Dios. Número dos, Cristo está realmente presente en el sacramento, su cuerpo y sangre. Y número tres, por tanto, el sacramento es lugar de reverencia y adoración.
Y esta lógica que se desprende de Hebreos capítulo 1, verso 6, es una lógica que nos tiene que mover a nosotros a entender que lo que está, quien está enfrente nuestro cada domingo no es un símbolo de Cristo, es Cristo mismo, bajo, en y con el pan y el vino, que merece y es demandada adoración, y por tanto nosotros tenemos que ser reverentes en cómo nos acercamos al altar. Por eso ustedes notarán que para yo entrar al altar me inclino y entro, y siempre que me acerco y salgo de la mesa y vuelvo a la mesa, me inclino y entro, porque es una reverencia y una adoración que tiene una connotación confesional. ¿Qué estoy confesando yo y en representación de toda la iglesia? Que estamos conscientes que quien está allí en el altar es Cristo. No es un altar vacío, no es un altar con ciertos símbolos litúrgicos, no, es el mismo Cristo nuestro Señor, su cuerpo y su sangre, y por tanto, si Él está ahí misteriosamente, místicamente, en, con y bajo los elementos de la Santa Cena, pues evidentemente eso demanda una reverencia total y un respeto total y una adoración de parte de todos nosotros. Entonces, en resumen de este versículo, ser el primogénito en este pasaje, déjenme pasar aquí a ver por dónde andamos en este punto. Ser el primogénito en este pasaje afirma la preeminencia absoluta. Él es el primogénito, el primero, pero no en orden, sino en preeminencia. Y también afirma la deidad de Cristo. Afirma el poder que recibe, la posición, más bien la posición que recibe. Y una posición como aquel que posee soberanía sobre toda la creación, porque es heredero del Padre. Y tiene soberanía no solo sobre toda la creación, soberanía sobre la iglesia. Soberanía sobre la iglesia. Y esto ya les decía, en contraste con el versículo 7, que también partiendo del Salmo 104, verso 4, en hebreo se muestra que los ángeles son criaturas y servidores. Criaturas y servidores. Y aquí pueden ver en esta diapositiva el primogénito y sus siervos litúrgicos. Es interesantísimo porque justamente eso es lo que significa el término espíritus ministradores. Espíritus ministradores, siervos litúrgicos, leiturgoi, servidores. Ahora, ¿cuál es el contraste? Bueno, ya vimos que por un lado, el versículo 6, Cristo como primogénito es presentado como digno de adoración y ordenaba la adoración a los ángeles, pero en contraste los ángeles son identificados como espíritu y fuego, es decir, criaturas formidables, inmensurables, pero subordinadas. Son ministros, leitorgoi, es decir, sirven como asistentes litúrgicos de servicio en la corte del Rey Celestial. Rinden homenaje, no reinan. Ellos adoran. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ellos adoran a Dios, adoran al primogénito
no reina. Es lo que Pablo, es lo que Hebreo está ratificando, ¿no? Queriendo resaltar. Son volubles como el viento y el fuego, pudiéramos decir, son volubles como el viento y el fuego los ángeles, subordinados, rinden homenaje, pero el Hijo es inmutable. El Hijo no cambia. El Hijo es por naturaleza digno de adoración. Uh-huh. Y por supuesto, esto tiene implicaciones porque los ángeles no son objeto de adoración, sino asistentes de Cristo, al servicio de los hijos de Dios. Y eso vamos a ver porque se va a referir de esto más adelante. Verso 8 y 9. Dice, verso 8 y 9, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Qué tremendo, ¿no? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo mesiánico definitivamente. Aquí ocurre algo asombroso. El Padre se dirige al Hijo y lo llama Dios. Ahí está. Teos. Aquí mírenlo aquí. Teos. Dios en su sentido más básico y trascendental, literal. Entonces, este salmo, este texto, perdón, tiene su base en el Salmo 45, donde se aplica, el Salmo 45, aquí Hebreo lo está aplicando como una profecía divina relacionada con la deidad de Cristo, ¿verdad? Fíjate cómo el autor a los Hebreos toma, ¿qué dice? Fíjense cómo el autor a los Hebreos toma el Salmo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Eso es lo que dice el Salmo, pero noten el encabezado que le hace el autor a los Hebreos. Mas del Hijo dice, a lo que estábamos hablando al inicio, noten cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar el Antiguo. Aquí se nos está diciendo de la manera más clara posible que en el Salmo 45, lo que se está diciendo en el Salmo 45 es en relación a Jesucristo, al Hijo. Mas del Hijo dice, dos puntos, tu trono, oh Dios, y ahí menciona el Salmo 45. Este Salmo aquí se aplica, por supuesto. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, ¿verdad? El Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está haciendo una alusión básica, elemental, a la unción de Cristo para su misión justamente redentora, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, sobre Jesús, equipando a esa naturaleza humana de Jesús para cumplir el oficio como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, porque eso es lo que significa ungido. Ungido significa Cristo. Ajá. Eso es lo que significa el ungido
y en este caso ungido por el Espíritu Santo, por supuesto. Por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, y está hablando ahí, noten hermano, que ahí está hablándose de Jesucristo en un sentido, en el sentido de su misión, de su misión. Cuando nosotros estudiamos confesiones, el ciclo que terminamos recientemente, cuando estábamos hablando acerca, introduciendo aquella serie de enseñanzas, y hablábamos del libro de Concordia, de los credos, y hablábamos de la Trinidad de manera particular. Recordarán ustedes que yo les comentaba que cuando se habla de la Trinidad, se aborda la Trinidad en la Escritura de dos maneras diferentes. La Trinidad, la Biblia se refiere a la Trinidad en términos ad intra, es decir, la relación que existe en el interior de las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Y hay términos que la Biblia utiliza para referirse a la Trinidad en ese sentido. Y la segunda manera en que lo aborda es la Trinidad ad extra, es decir, afuera de la Trinidad, para referirse a las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, particularmente en relación a la misión de cada una de las tres personas. Entonces, la Escritura, ¿verdad?, nos revela la Trinidad ad extra cuando nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia pasajes que se refieren al Padre en su misión creadora, al Hijo en su misión redentora y al Espíritu Santo en su misión santificadora, ¿verdad? Aquí uno puede ver, y yo pienso que ustedes puedan ver, cómo en el versículo 8 y 9, en el 8 se está revelando la divinidad del Hijo, la divinidad del Hijo, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Eso lo dice del Hijo, la divinidad del Hijo. Pero en el versículo 9 se nos está mostrando se nos está hablando de Cristo, pero en su misión redentora, cuando se encarnó para cumplir como segunda persona de la Trinidad, asumió la naturaleza humana para redimirla y salvarla a través de su sacrificio en la cruz. Entonces noten cómo el versículo 9 se refiere al Hijo diciendo: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está refiriéndose al momento en el que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, equipando a esa naturaleza humana, a ese hombre llamado Jesús, equipándolo para cumplir su oficio como el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador, el Salvador. Ajá. Entonces, yo digo que es glorioso estos dos versículos, denotando esa doble naturaleza divina y humana que la Biblia nos revela con relación a Cristo, y que aquí Pablo está trayendo, digámoslo así, trayendo sobre la mesa, poniéndolo delante de los hebreos a los quienes les escribe, para que puedan ver la superioridad de nuestro Redentor por encima de todo ángel y todo ser creado. Y en este caso está denotando su divinidad y su humanidad. Ahora, ¿por qué yo hago esta descripción? Contra, si son las 9:06 ya. ¿Por qué yo hago esta descripción, hermanos? Porque, y ya ahora con esto termino, ¿por qué hago esta descripción de la Trinidad ad intra y ad extra? Y ¿por qué tenemos que tener esto al menos claro cuando estamos procurando ver
la divinidad de las personas en la Biblia, porque si no vamos a tropezar, porque si no, ¿cómo vamos a entender pasajes como estos? Más del Hijo dice que es Dios y más abajo dice que no, que el Dios tuyo te ungió. Entonces tú tropiezas con un testigo de Jehová o con un unitario y te va a decir, no, mira, ahí está. Jesucristo no puede ser Dios porque aquí dice que Dios lo ungió, el Dios tuyo. Entonces, ¿cómo Dios va a tener un Dios? Y es una pregunta lógica, ¿verdad? Pero fruto de la ignorancia exegética. ¿Cómo Dios va a tener un Dios? No, es ciertamente, Dios no puede tener un Dios porque Él es Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos con el versículo 8? Que nos dice claramente que el Hijo es Dios. Para poder... la Biblia tiene contradicción entonces. Bueno, esa es la conclusión de los ateos. Pero para salvar los errores de los ateos, de los unitarios, de los testigos de Jehová o de los arrianos, para salvar esos errores, uno tiene que entender, y volvemos a cómo empezamos y estamos concluyendo cómo empezamos, uno tiene que entender los principios para interpretar la Escritura. Y en la Escritura se nos revela la Trinidad ad intra y ad extra. Y cuando hablamos de ad extra, nos referimos a las tres personas de la Trinidad en sus misiones redentoras. Y en este caso, cuando tú entiendes eso, tú dices, no, espérate, aquí se está hablando, pero aquí se está refiriendo de la segunda persona de Jesús, pero en su misión redentora, cuando se encarnó y vino a salvar al hombre. Entonces tiene sentido porque cuando se nos reveló como hombre. Como hombre. Y como hombre, él oró al Padre que está en los cielos. Y como hombre, él, ¿verdad? Se dirigió al Padre como su Dios. Pero no quiere decir que Jesucristo no fuera Dios. Quiere decir que en su misión redentora, cuando estaba en la tierra y caminaba como hombre, ¿verdad? Habiendo asumido la naturaleza humana, él se nos revela como una persona que diferente al Padre y en su humanidad lo llama Dios. Pero sabemos que él también es Dios porque en él habita ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Digo, esa es la conclusión a la que se arriba este tipo de pasajes, ¿verdad? Porque si es Dios, verso 9, 8, y verso 9 se nos dice que Dios lo ungió y que Dios es su Dios, entonces, ¿cómo se machea eso? Bueno, se machea, y así lo han entendido los padres desde la antigüedad, se machea de la siguiente manera. En Jesucristo coexisten dos naturalezas, la divina y la humana. Cuando Jesucristo, desde antes de la eternidad, desde la eternidad, Él es Dios. Él habitaba en el seno del Padre, ¿verdad? Pero cuando Él se encarnó, cuando Él vino a traer la manifestación de la gloria, el reflejo de la gloria del Padre, y se encarnó, Él asumió la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Y en Cristo se dio algo único que no se da ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. En Cristo ambas naturalezas, la divina y la humana, se unieron, manteniendo cada una su distinción, ¿verdad? No se mezclan, cada una su distinción, pero a la misma vez unidas en una sola persona. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Por eso es que la fórmula de concordia, en nuestro enfoque luterano, la fórmula de concordia utiliza este pasaje para ilustrar justamente la naturaleza humana de Cristo, divina y humana.
Esas dos naturalezas que vemos presentes en Cristo. Y es lo que Pablo está queriendo resaltar también. Y hermano, ya tenemos que parar, se nos fue el tiempo y nos quedamos faltándonos unos versículos. Ay, vamos a tener que abordarlo la semana que viene y ya estamos empezando bueno, está bien, la semana que viene vamos a cubrir los versos 10 a 15 eh, y concluir. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto que quieran hacer?